Buenas tardes, un gran saludo cordial a toda la teleaudiencia de 5 días en esta calurosa tarde de miércoles 24 de junio. Estamos a la mitad de la segunda semana de esta tercera fase de cuarentena inteligente. Muy importante hacer el seguimiento de cómo estamos avanzando y salir como todos deseamos lo más rápido posible de este aislamiento parcial. Esperemos no volver a la cuarentena total y rápidamente reactivar la economía como es el deseo más anhelado de todos los sectores. En este espacio, en este programa, vamos a compartir con invitados muy especiales a quienes desde ya le agradecemos este valioso, importante tiempo que nos están brindando, porque vamos a hacer una mirada, una visión un poco a futuro de lo que se viene para el sector inmobiliario. Esto desde ya les adelanto para que lo tengan en cuenta. Si quieren emprenderse, ir anotando, ¿por qué no? Podrían hacerlo desde ya. Antes de arrancar, los voy a ir presentando también a cada uno, así ellos van a ir saludando, van a ir presentándose respectivamente, pero antes de eso yo la presento a mi compañera, ya a mi colega Nadia Servianadi. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, David. Súper bien. Una tarde totalmente cargada, diferente. Las cosas diferentes son buenas de repente. Así que le invitamos a toda la teleaudiencia. Vamos a tener un foro muy importante, un sector importantísimo, vale la redundancia. Y por supuesto contamos con la presencia de cada uno de ellos, que son más que importantes en sus debidos lugares. Así que bueno, David, vamos a hacer la presentación correspondiente. ¿Qué te parece para no perder más tiempo? Es así mismo, lo presento primero al presidente de la Confederación Inmobiliaria No veo Latinoamericana, nada el más señor grande. Ernesto Figueredo. Presidente, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Un placer, David, estar compartir con ustedes y con este equipo de primera, un poco para tratar de contribuir en lo que sería buscar atraer inversiones a Paraguay, digamos un país que como sabemos, un país siempre atractivo. No es algo nuevo, Paraguay ya recibe inversiones y un poco la idea es tratar de aportar ideas, y me toca principalmente también aportar ideas a través de la Confederación Inmobiliaria Latinoamericana, que reúne 19 países, desde México hasta Argentina, y un poco la dinámica que está pasando en cada país. Y la idea es aprender de los buenos y las malas prácticas y tratar de, obviamente, aportar al país y traer más inversiones al país en el rubro inmobiliario que tanta mano de obra genera, y es lo que un poco buscamos en este foro. Excelente. También lo presento a él, al presidente de la Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios, al señor Raúl Constantino. Presidente, buenas tardes, ¿cómo está? A ver si lo escuchamos muy ahí. buenas tardes, ¿cómo está? De ya un gusto poder participar en este tipo de charla. Especialmente creo que están los referentes del sector y bueno, con la presencia de la ministra Liz Kramer, que yo creo que está llevando lo que es el incentivo a la inversión y lo que es el incentivo a la Avenida de Capitales de una forma interesante e importante. Así que muy contento de poder disfrutar de una charla no solamente con mis pares, sino que con la ministra, que creo que es la que está haciendo un trabajo muy importante de su ministerio. Es así mismo, así mismo. También lo presento a él, al presidente de la Cámara Paraguaya de Empresas Loteadoras e Inmobiliarias, al señor Eric Salum. Presidente, buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, David. Buenas tardes a todos los participantes. Sí, un gusto y una interesante oportunidad para intercambiar ideas y ver las oportunidades que se presentan siempre en las crisis. Hay que saber reinventarse. Creo que nuestro país se ha posicionado mediáticamente ante el mundo por los buenos resultados que estamos teniendo hasta ahora, por lo menos, de manera que es una oportunidad que se le presenta al país para que los ojos de los inversionistas que se han volcado hacia estos lugares puedan terminar aterrizando en inversiones que a lo largo de este diálogo supongo que vamos a demostrar que son muchas y no deberían dejarlas pasar. Precisamente, ya la presento a ella, nuestra panelista principal, a quien desde ya le agradecemos este valioso tiempo. Sabemos que está muy ajustada en su agenda, pero se hizo de un espacio y eso lo valoramos y esperemos también aprovechar este tiempo que nos brinda. Está con nosotros la ministra de Industria y Comercio, Liz Kramer. Ministra, buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, David. Muy buenas tardes a todos los panelistas también, especialmente a Ernesto, a Raúl, a Erika, a quien los conozco personalmente. A Nadia no la conozco personalmente, pero un saludo también para ella y para todos los participantes con ganas de aportar algo, digamos, de una visión quizás para futuro
post pandemia, si es esa la línea que queremos, entiendo, hacer en este panel. Tengo algunas cosas para comentarles, algunas realidades para comentarles y otras que están en expectativa de devolución. Así que ustedes dirán el cómo y cuándo lo hacemos y me darán o las preguntas o hago yo lo que más o menos tengo preparado para comentarles. Ustedes me dirán. Perfecto, queremos iniciar con usted, ministra, en cuanto a las propuestas, en cuanto a esa visión y un poco del análisis de la coyuntura actual y ya obviamente los referentes que son ellos los que saben. Nosotros somos meros intermediarios entre ustedes, las voces que realmente manejan. Y bueno, queremos arrancar con usted y que esto se vuelva lo más dinámico posible y cada quien pueda aportar su postura también en el debido momento. Bien, bueno, para conocimiento de todos, quizás haya alguno que no lo sepa, pero Paraguay se declaró en estado de emergencia 2 días antes de que se declare pandemia a nivel mundial y tomamos medidas bastante drásticas desde, digamos, desde muy temprano, con 2 casos confirmados y eso, a partir de ahí, se empezó a desarrollar un capítulo inédito en nuestra historia, porque obviamente creo que en la del mundo no hay un manual para esto. Y menos para nosotros que somos un país que no ha conocido grandes desastres naturales. Nosotros tenemos en Paraguay solo, en general, inundaciones que son más o menos previsibles en cierto modo. Entonces no tenemos una capacidad tan dura, fuerte, de resiliencia para hacer frente a connotaciones tan grandes como esta que estamos teniendo con esta pandemia. Durante la cuarentena, Paraguay nunca estuvo en una cuarentena total. Todo el tiempo fue parte de nuestra labor también al comienzo, ocuparnos del abastecimiento. Paraguay tuvo todo el tiempo abastecido en la cadena alimenticia y la cadena farmacéutica, que son 2 cadenas muy largas, con muchísimas subcadenas vinculadas, y el tránsito de mercaderías, y mismo así nuestros números daban positivo. También las obras públicas nunca pararon. Entonces, mismo con todo lo que estaba abierto, pudo demostrar que, bueno, con las medidas de seguridad se podía avanzar y llegamos, sí, a una cuarentena total, entre comillas, salvo estas excepciones, y empezamos lo que llamamos cuarentena inteligente, que vamos nuestra fase 3. Quiero recalcar que Paraguay entra a la fase 3 de una cuarentena inteligente con una reapertura superior al 80% nominal del mercado. Ahora voy a explicar a qué me refiero con eso. No habiendo pasado, o sea, teniendo 13 fallecidos, teniendo 1000 y pico de casos, y no habiendo llegado al pico. O sea, todavía está el pico en el mundo creciendo, sobre todo en la región, y nosotros estamos en fase 3 de apertura, lo cual es bastante mixto, ¿verdad? Por un lado es alentador, pero por otro lado también es riesgoso. Y ahí vamos, día a día, conquistando entre los paraguayos, semana a semana, digamos, un día a la vez, esta guerra mundial que nos agarra. No voy a entrar en detalles del impacto económico a grandes rasgos. Voy a decir sí que obviamente los sectores inmediatamente más afectados han sido comercio y servicios, ya sea porque se bloquearon de golpe o porque el consumo disminuyó o porque el quedarte en tu casa significaba un no consumo, etcétera. Algunas cuestiones que se dieron, empezó a haber un crecimiento de la compra electrónica. Hicimos algunos apoyos a plataformas en potenciar comercio electrónico. Algo del comportamiento del consumidor cambió. Nos decían casas, por ejemplo, que quizás en algunos de los inmobiliarios tengan esa situación. Nosotros queremos tener nuestros locales abiertos porque nuestros clientes están acostumbrados a venir al local a pagar, nos decían, ¿verdad? Y bueno, lamentamos, pero ese cliente se va a tener que acostumbrar a pagar de otra manera. O sea, ya esto nos ha empujado a todos, a nosotros como servidores públicos, a ver cómo brindábamos nuestros servicios en forma digital, a trabajar en cuadrillas, a ver cómo podíamos hacer online las cosas, como por ejemplo este encuentro, y a cambiar nuestra propia forma de desenvolvernos. Y así ha sido también en cuanto a la industria del comercio. Dije 80%, 83% en realidad, porque si nosotros tomamos los sectores que están oficialmente abiertos a la economía hoy, es lo que representan, pero en realidad ese es un número, un umbral, porque los sectores están abiertos por turnos,
a una capacidad menor, se está trabajando en cuadrillas, hay sectores que están en el 30, el 40, el 50% de su capacidad. Hay sectores exportadores que están dependiendo de que sus clientes de afuera le hagan los pedidos. Entonces, está como a media máquina y por tanto ese umbral habrá que medir después con el IMAEP, un dato del índice de la actividad económica que lo mide Banco Central, que junta varios datos, ¿verdad? Va a juntar los datos para decirnos realmente cuánto ha estado efectivamente activo en estas semanas de cuarentena, ¿no? Juntando temas de IVA, de pagos, de impuestos, de facturaciones, etc. Sin duda alguna, el peor mes de la historia de la economía paraguaya, probablemente en la última, no sé cuánto, probablemente 2 décadas, ha sido abril, marzo todavía estábamos el 13 que comenzamos, 9, 10, 11, pero el abril ha sido abrupto en todo. Y ese todo incluye, por supuesto, los servicios públicos y, por supuesto, las recaudaciones. O sea, el colapso, digamos, del mundo nos ha llegado también a nosotros y abril ha sido el peor mes, con un mayo un poquitito mejor y algunos signos de recuperación muy leve, todavía muy tímidas en junio con la fase de cuarentena inteligente. Entonces, esos números los tienen publicados, no voy a ahondar mucho en eso porque no les estoy contando nada nuevo, seguramente cada uno de ustedes está sufriendo de alguna u otra manera los impactos de todo eso. Así que lo que me quiero concentrar es en decirle, bueno, la ley de emergencia lo que hizo fue aprobar, en primer lugar, 1.600 millones de dólares que fueron distribuidos en 500 millones para salud, que los va desembolsando a la medida que lo necesita, otros 550 y pico de dólares en funcionamiento del Estado, ya que el Estado iba a dejar de tener cómo funcionar, y ahí estamos hablando de salarios docentes, médicos, enfermeras, en fin, las pensiones de jubilados, etcétera. Otros 400 millones que fueron para empleo, ya sea el empleo formal, a través de un subsidio. Resulta que en Paraguay nos dimos cuenta, no es que nos dimos cuenta, estoy siendo un poco irónica, pero nos vimos, resulta que no tenemos seguro de desempleo, no tenemos la bolsa de la emergencia, no tenemos un fondo de contingencia, ¿ya? Entonces tuvimos que cambiar la ley del IPS, de la seguridad social, para que pueda pagar algo que no sea reposo, que en este caso era quédate en tu casa. Y tuvimos que atender al empleo informal, no sin críticas, porque no critican mucho de eso, pero esa es una realidad del mercado paraguayo donde todavía la informalidad es bastante grande. Y ese es un problema social que mientras discutís te explotó en la mano. O sea, no hay mucho tiempo para discutir. Así es, ¿verdad? Y es más o menos lo que nos está pasando en frontera. Mientras nos puedan discutir todo lo que sea, pero hay que hacer cosas fuera de la caja, pensar fuera de la caja para esos sectores. En fin, de esos 1.600 millones de dólares, 850 millones están transferidos, siendo ejecutados en distintos grados, y hay una plataforma que los está, que todos pueden ver en su ejecución. Pero quiero mirar para adelante y quiero que este foro, y sobre todo para quienes no son de aquí, quizás nos estén escuchando, sepan un poco más qué está haciendo Paraguay de aquí a futuro. Y a qué le llamamos el plan de reactivación, que va a ser presentado con más formalismo todavía la semana que viene. Bueno, Paraguay va a tener, el plan de reactivación tiene 3 grandes ejes. Un gran eje es el de inversión para más empleo, el otro le llamamos financiamiento para crecer, y el otro tiene que ver con inclusión social. Aquí hay una parte muy importante que le afecta al mundo de la construcción y de alguna manera a muchos de ustedes también, del mundo de las inmobiliarias, porque en lo que va todavía del año 2020, para ejecutar este segundo semestre, tenemos 1.210 millones de dólares a ejecutar en este segundo semestre, ¿sí? Entre obras públicas, ante Ministerio de Agricultura, Ministerio de Urbanismo, ESAP y MITIC. ¿Y por qué digo que les afectará? Seguramente porque obviamente estamos hablando de servicios públicos que son necesarios para territorios en los cuales ustedes hacen negocios, en los cuales ustedes planifican. Así que ya de lo que está planificado, estos son fondos que ya están
planes que ya tienen fondos, ¿sí? 1.210 millones de dólares que van a crear 124.000 empleos directos e indirectos. Son fondos ya existentes y ya en caja, no son cosas que estamos proyectando a futuro, ¿ya? También vamos a crear un fondo de largo plazo para la inversión privada, dar 0,8% del PIB para proyectos de inversión privada o ampliación de negocios vía Banco Nacional de Fomento. Es decir, hay una necesidad imperiosa de fortalecer la banca pública para que dé soluciones acordes, quizás más acordes o más rápidas a este tipo de situaciones. Y sobre todo se pone en evidencia la necesidad de más inversión a largo plazo. Por eso va a haber unos fondos específicos para ese. Vamos a fortalecer aún más el FOGAPI. FOGAPI es un fondo de garantía que ya existía, pero que recién ahora en esta pandemia se ha fortalecido. Es un fondo de garantía que el Estado da a través de una banca de segundo piso que se llama Agencia Financiera de Desarrollo, AFD. Y la Agencia Financiera de Desarrollo ha creado un fondo de garantía que en su primera etapa garantiza el 80% de los créditos al sistema financiero privado. Y hoy, en este momento, a estas horas, se está trabajando una segunda versión donde redoblamos un poco la apuesta, donde aumentamos el fondo de garantía a 90% para que la gente tenga, o sea, para que haya mayor riesgo en el sistema. Así que además nos dé la plata para fondearlo. Esto está siendo tratado en estos minutos en la Cámara de Diputados y va a ser muy importante porque bueno, obviamente ese riesgo ante la incertidumbre, es cierto, la cuarentena va paliando paulatinamente esa incertidumbre, pero no la elimina. Y nada te garantiza nada, en realidad, es la cruda realidad. Esta pandemia no está dicho que cuando terminará, no está dicho que no haya una segunda ola, etcétera, etcétera, hasta que no tengamos una vacuna, en fin. Por tanto, hay un grado de riesgo que la banca privada, hasta la banca privada se anima a tomar y otro grado que no. Por eso la banca, digamos, por eso el sector público se anima a tratar de darle mayor. Primero le dio un montón de liquidez. Estamos con la tasa más baja histórica de Paraguay. Está en 0,75 la tasa nominal de Banco Central. Pero además de darle muchísima liquidez al sistema, bueno, están estos fondos de garantía y también unos fondos de fideicomiso que son usados principalmente para las empresas, para créditos ya sea de capital operativo o retención de nómina. Eso no obsta, la AFD puede acreditar otros programas que ustedes conocen, algunos de ustedes conocen programas de vivienda, y de hecho vamos a apalancar préstamos por 756 millones de dólares y vamos a potenciar un financiamiento del 100% del valor de la vivienda. Vamos a hacer una fundación en vivienda, tanto sociales, con cobertura de hasta el 70% y un plazo máximo de 10 años. Viviendas sociales y viviendas de clase media. Entonces, obviamente esto es a través de la banca de primer piso, que va a la banca privada, mecanismo que muchos de los que están acá presentes conocen. Pero entonces, inversiones en obras públicas, fuertemente, que les dije ya, 1.200 este semestre y va por más, pero eso es lo que tenemos la plata. Más inversiones en obras civiles que vienen por el tema de vivienda y fortalecimiento de la banca pública para varios programas, entre ellos propiamente también está el de vivienda. Hay otras medidas de política monetaria que justamente, bueno, tratando de contener la presión y dejando siempre nuestra meta inflacionaria contenida para quienes nos escuchan o digamos, no están compartiendo esto por primera vez. Paraguay ha tenido una meta inflacionaria inferior al 5% y la ha venido cumpliendo en los últimos 13, 14 años.
y lo vamos a mantener probablemente este año. Evidentemente también no consumo hace que eso no despegue, pero bueno, de todas maneras, la previsión es que de todas las medidas, además, vienen las siguientes. Todos esos trabajadores informales que estamos apoyando son nuestros primeros clientes para lo que queremos formalizar. Hemos creado una tipología de empresa nueva, empresa de acción simplificada, que busca crear empresas en 72 horas, o sea, darle la partida de nacimiento en 72 horas hábiles. Estamos contra el reloj para poder operativizarla en el mes de julio, tanto en lo normativo como en lo operacional, entre todas las instituciones, Trabajo, Ministerio de Trabajo, IPS, la Secretaría de Tributación, nosotros, etcétera. Eso se llama EAS. Estamos empujando una ley que se llama de resolución de insolvencia, que creemos que va a ser fundamental porque estamos conscientes que muchas empresas podrían estar en riesgo de enfrentar sus compromisos. Esta ley ya la habíamos presentado el año pasado, pero creemos que es más que necesaria empujarla y lograr esa reforma de una ley de quiebras muy antigua. La ley de quiebras en Paraguay es del 69 y es la resolución de insolvencia es una de las notas malas que tiene Paraguay en el Doing Business, ¿sí? Así que hemos presentado un proyecto de ley para mejorar eso y ahí está, en pleno estudio estamos defendiendo la comisión por comisión. Vamos a dar preferencia a las industrias nacionales en las licitaciones, era una intención propia del Ejecutivo en cuanto a, sobre todo en aquellas que tienen la capacidad de hacerlo, de dar la prestación que la entidad quiera y que sean socialmente impactantes en cuanto a la retención de empleo. Fomentar compras en las MIPYMES. Las MIPYMES, todos nos llenamos la boca de las MIPYMES, pero la verdad que se la hemos hecho difícil, tanto para formalizarse como para que puedan acceder, por ejemplo, a venderla al Estado. Y estamos viendo de destrabar todo eso. Cadenas de valor, potenciar cadenas de valor que Paraguay, digamos, focaliza. Hay 8 sectores que estamos focalizando para aportar cadenas de valor regional. Hay un programa de reconversión del trabajo que está haciendo el Ministerio de Trabajo para aquellos puestos que van a tardar muchísimo en volver. Creo que todos han visto seguramente análisis de muchísimas consultoras diciendo qué sectores están más productivos que otros. Hay sectores como turismo, restaurantes, comercios de ocio, eventos, etcétera, que van a, aunque estén abiertos o cuando estén abiertos, van a tardar en recuperarse o van a cambiar su configuración. En turismo, y lo hablo por conocimiento de causa, lo que suele ocurrir es que la demanda se traslada, ¿no? O sea, de larga distancia pasa a corta distancia, cosas así. A todos los costos de comercio exterior, estamos buscando reducir todo lo que tenga que ver con reducción ejecutivo, costos de puertos, de carga aérea, etcétera, que no es un desafío menor, porque esos costos representan a su vez aranceles que sostenían o sostienen las instituciones y tienen que ser reemplazados por fondos genuinos del Tesoro, que a su vez se está recaudando menos porque se está vendiendo menos, ¿verdad? Entonces, el difícil equilibrio pasa por obviamente un achicamiento de todo lo que se pueda del Estado, una apretada de cinto de todo lo que podamos, y al mismo tiempo mucho ingenio para tratar de cobrar lo cobrable, y al mismo tiempo tratar de así poder dar respuestas a cuestiones que son sinceramente muy acuciantes, como el caso del comercio de frontera. Hay ciudades en Paraguay que requieren ya, ustedes que son desarrolladores y que tienen esa mirada territorial, hay ciudades cuyo futuro tiene que tiene que pensarse de otra manera, porque el comercio fronterizo siempre va a existir, ciertamente, en toda frontera siempre existe un comercio fronterizo, pero la absoluta dependencia de ese comercio es lo que no puede ocurrir, ¿verdad? Y entonces la transformación a otros modelos de comercio, de turismo de ocio, de alta gama o de media gama, desarrollar otro tipo de servicios en la frontera, zona franca de servicios, obviamente más industrias,
eso a su vez hace que podamos mirar el territorio con otros ojos. Ya no podemos pensar que Alto Paraná, Canendillú y Amambay tengan una dependencia tan fuerte en sus economías de algo que está fuera de nuestro control, como por ejemplo, más allá del cierre de la frontera, el tipo de cambio. Hoy está a casi 6 reales o 6 reales el dólar, algo así. Sí. Así que hay factores incontrolables que ameritan de verdad empujar esa famosa reconversión de los territorios fronterizos hacia una mirada más conjunta, holística y más variada de sectores. Ministra, quiero interrumpirle un poquito ahí para, digamos, resumir un poco, porque el tiempo se nos va, usted sabe cómo es el tiempo en televisión, y hablar un poco de la inversión inmobiliaria extranjera realmente, el trabajo que está haciendo el MIC para poder potenciar este sector, que me imagino es sumamente relevante y va a ser un actor clave en los meses que vienen a partir de ahora. Básicamente terminaba diciéndoles eso, había otros puntos más, pero termino diciéndoles que esta pandemia nos está cambiando las reglas de juego. Esto es lo que vamos a hacer de reactivación, que entiendo que era importante que todos sepan. ¿Y por qué? Porque impacta en los usuarios de ustedes, en que tengan la plata para comprar los desarrollos que ustedes hacen y que podamos traer, que todos sepan internacionalmente que Paraguay es un país en construcción, que va a seguir en construcción, que tiene 6%, casi 7% del PBI en reactivación económica, que tiene espalda para prestar más, que es un buen pagador internacional, que tiene macroeconomía sana y que por ende es un país creíble y confiable para apostar y que tiene ya las herramientas que no van a ser suficientes, pero ciertamente ya pensadas en ciertas alas para hacer frente al impacto de esta pandemia. Con eso, datos de macroeconomía, de lo que vamos a hacer y de los del buen comportamiento internacional del Paraguay, decirles que, bueno, aquí los desarrolladores tienen mucha experiencia de trabajar con inversiones extranjeras y nosotros también en lo que son los instrumentos que tiene el gobierno nacional. Así que a disposición para lo que quieran ahondar, ya sea por esta vía o por la vía, digamos, escrita, que la contestaremos. Perfecto. Ministra, queremos agradecer su tiempo porque si no vamos a estar horas acá conversando, tenemos muchas preguntas que ya vamos a ir debatiendo en el siguiente bloque. Así que nosotros nos quedamos. La despedimos a usted y hacemos una pequeña pausa. Muchas gracias a todos. Saludos. A las órdenes. Gracias. Excelente, Nadia. Pausita rápido y volvemos. Asimismo, nos entusiasmamos aquí con esto, pero te invitamos que te quedes porque a la vuelta vamos a conversar ya con los principales referentes del sector inmobiliario. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Invertí en tiempo para vos. Invertí en tener el control. Invertí en lo que te da confianza. Invertí en su futuro. Invertí en nuevas oportunidades. Invertí en trato personal.
Bien, estamos ya de vuelta en un bloque más de este foro empresarial, compartiendo los grandes desafíos que se vienen para el sector inmobiliario a partir de ahora. Inversión extranjera al sector inmobiliario y de todos los alicientes que pueden llegar a tener los inversores para llegar al Paraguay. Es un poco de lo que conversamos en el bloque anterior con la ministra de Industria y Comercio, Liz Kramer, mencionando que tienen en promedio unos 1.200 millones de dólares con planes específicos destinados para, digamos, motivar, incentivar, estimular todo el sector de la construcción y la vivienda. Ahora vamos a hablar de un tema que los caballeros que nos acompañan son el presidente de la Confederación Inmobiliaria Latinoamericana, el señor Ernesto Araujo, también lo tenemos al presidente de la Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios, el señor Raúl Constantino, y el presidente de la Cámara Paraguaya de Empresas Loteadoras e Inmobiliarias, Eric Salum. Hablamos un poco de un tema que quizás para muchos puede sonar extraño, pero ahora lo vamos a aclarar y tiene que ver con la residencia fiscal y cómo este factor puede llegar a motivar o a ser un real aliciente estimulante para las empresas extranjeras. Y ya le cedo la palabra al presidente Ernesto Araujo, quien nos va a dar una pequeña introducción al respecto. Gracias, David. Ernesto Figueredo. Te pasaron mal el apellido. No, Figueredo, dije mal. Me pareció que yo escuché Araujo. Ah, perdón, Figueredo. Sí, Figueredo, por supuesto. Gracias, David. Realmente, un poco para poner en contexto, justamente me gustaría dar las siguientes expresiones. Paraguay, como decía la ministra de Industria y Comercio, tiene condiciones por su factor de ser un país estable económicamente, de tener una inflación baja, de tener una historia de responsabilidad fiscal, tiene condiciones para atraer inversiones, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos países que han sido irresponsables en su manejo fiscal y eso genera un montón de problemas, inflación, devaluaciones muy bruscas. Entonces Paraguay tiene condiciones, digamos, porque si no tuviese las condiciones estaríamos hablando de una hipótesis muy lejana. Entonces Paraguay hoy tiene condiciones de atraer esas inversiones. Entonces en ese marco debemos entender que las inversiones extranjeras vienen por varios vehículos. Unas cuantas son las inversiones extranjeras de los grandes fondos de inversión, que esos prácticamente no están en Paraguay, porque Paraguay aún no es grado de inversión. Está a un peldaño de ser, pero aún no es. Entonces, cuando Paraguay logre ese sello de final de calidad, a pesar de que estamos muy cerca, probablemente empecemos a tener grandes fondos de inversión, digamos, en Paraguay entrando. Ya hay consultas, hay preguntas, hay algunas cosas ya sucediendo a nivel de los grandes fondos de inversión. Pero a lo que hoy nos trae es evaluar aquellos inversores medianos y pequeños. Son muy interesantes porque estamos hablando de personas, de familias, de empresas, de emprendedores que están en otros países, que están sufriendo tal vez ese ambiente macroeconómico complicado y tienen ganas de diversificar sus inversiones en un país que esté cerca, en un país que le dé cierta seguridad y estabilidad de algún rendimiento. Entonces, en ese marco, lo que ya han hecho algunos países exitosamente, por ejemplo, el caso de Portugal, voy a tomar un caso de Europa y después voy a tomar un caso de América Latina. El caso de Portugal, que es un país, digamos, tal vez menos desarrollado que sus pares como Alemania, España y otros grandes países, ha hecho una excelente gestión con lo que ellos llaman el Golden Visa, que a partir de una inversión de 500.000 euros, tienen la visa, digamos, para poder ser un ciudadano portugués o de la Comunidad Europea a partir de esa inversión, y ha logrado captar miles de millones de euros a través de este programa, que es un programa muy serio, con unos requisitos y todo un procedimiento bastante serio de escrutinio. Si no es a cualquiera que uno obtiene ese tipo de cosas. Otro ejemplo muy interesante ya acá más cercano es el caso de Uruguay, que está desarrollando y profundizando un producto de residencia fiscal para aquellos extranjeros que quieran tener su residencia fiscal en Montevideo, acogerse a mejores impuestos e invertir digamos, con unos beneficios, ¿verdad? Un poco eso es lo que estamos explorando, y la idea de un poco de este foro es compartir. Paraguay ya ha tenido muchas inversiones a lo largo de estos 10 últimos 15 años, mis colegas van a poder ratificar
inversores argentinos, españoles, chilenos. Si Paraguay hoy ya es un país atractivo antes del COVID y probablemente sea muy atractivo post-COVID por esas condiciones tal vez de un país que tiene un gran déficit de habitacional, tienes condiciones macroeconómicas sólidas, aún después del COVID, a pesar de que el embate va a ser muy fuerte, pero aparentemente, mirando las condiciones de los otros países, Paraguay puede salir de alguna manera fortalecido, podemos decir, en comparación. El golpe es grande para todos, pero Paraguay tiene condiciones para seguir adelante. Un poco lo que buscamos es que junto con el gobierno, que esto es muy importante trabajarlo con el Ministerio de Industria y Comercio y con Rediex, para el área de atracción de inversiones, lograr capturar, porque de alguna manera traemos inversión y traemos un turismo, digamos, mucha gente quiere explorar, vivir en países más tranquilos. Paraguay se caracteriza por una cordialidad especial, se caracteriza por ser un país más barato que otras capitales que tienen precios mucho más elevados. Entonces, en general, tenemos ese cóctel que podría ser interesante, y eso es lo que queremos hacer, mirar las experiencias de Uruguay, mirar las experiencias de Portugal, ver qué se puede, digamos, capturar de esas experiencias y lograr que más inversores, más personas quieran visitar Paraguay. Obviamente esto es un proceso, hoy estamos en COVID, pero tenemos que mirar un poco más allá digamos, del COVID, ¿verdad? Tenemos que generar los instrumentos que países exitosos ya están logrando y poder también nosotros tener una cuota de ese océano de inversores, que no son grandes inversores, pero son inversores que sumando la cantidad probablemente den digamos, den un aumento en la mano de obra a través de las construcciones de departamentos, casas y oficinas y todo ese tipo de desarrollo. Sí. Importante justamente lo que está comunicando, de verdad, todo el sector está más que atento, y en este caso, obviamente, como entre ustedes están hablando el mismo idioma prácticamente, ya queremos escucharle un poquitito al doctor Eric Salum, el presidente de la Cámara de Empresas Loteadoras e Inmobiliarias, con respecto justamente a esta situación que se está viviendo. Si nos puede expresar un poquitito ya de su óptica. Sí, cómo no, siguiendo la línea de lo que estaba manifestando Ernesto, crear las condiciones para que esas inversiones aterricen en Paraguay es lo que está a cargo del Estado, es el gobierno el que tiene que establecer las condiciones más atractivas, porque los inversionistas están ávidos de llegar a lugares donde puedan tener una rentabilidad mínima razonable. Las rentabilidades en el sector inmobiliario en otros países están relativamente muy por debajo de lo que la gente tenía en su momento como expectativa de retorno al hacer esas inversiones. Nuestro país tiene un déficit de más de 1.100.000 viviendas de todos los estratos económicos, y justamente lo que el país debe hacer es atraer esas inversiones. ¿Para qué? Para que acá el sector privado sea el que invierta y no sea el Estado el que asuma nuevos créditos, nuevos préstamos para hacer algo que finalmente no le compete. Para ello debe facilitar, y de acuerdo al grado de inversión que van a hacer esas empresas, crearle o darle ciertas facilidades en relación directa a la inversión, ciertas vacaciones fiscales, crearle las condiciones independientemente de poder crear un domicilio fiscal, como estaba mencionando Ernesto, que es una alternativa. También crear residencias para personas que tienen otro poder adquisitivo en sus países, como son, por ejemplo, los jubilados en Europa, que con las sumas que reciben no tienen un buen pasar, pero en un país como el nuestro, con los costos que nosotros tenemos, podemos crear las condiciones para que esas personas vengan a pasar gran parte del año, o por qué no a instalarse definitivamente en nuestros países, con un efecto de lo que implica después el efecto derrame de todo lo que es servicio, contrataciones, inversiones que esta gente termina realizando. Son oportunidades que en otros países se están desarrollando con mucho éxito, pero hoy creo que tenemos que más que nunca articular juntos el sector público y el sector privado para que esto pueda plasmarse
y esas inversiones puedan venir. Sí, definitivamente. Y le quiero pasar la palabra al señor Raúl Constantino. ¿De qué piensa al respecto? Porque tener la residencia fiscal sería una sola opción de la infinidad de posibilidades que tenemos como país para ofrecerle al extranjero, siendo que somos una tierra muy rica, somos bien vistos, la imagen país se está valorando cada día más y este factor creo que hay que aprovecharlo al máximo. A ver, ahí si habilitamos el micrófono del señor Raúl Constantino y ya lo estamos escuchando. Recién lo veíamos, creo que sé que está atento, así es que a ver si se habilita el micrófono y ya lo escuchamos. A ver, presidente, no sé si tiene problemas, ¿se lo ve al aire? ¿Sí o no? No se lo ve, perfecto. Entonces les paso la palabra nuevamente al presidente Ernesto Figueredo respecto a lo No que estoy decía. teniendo retorno, David. A ver, ahí, si lo estamos escuchando, la señal es el problema. Sí, estamos teniendo una baja recepción de la conexión a Internet. A ver si solucionamos eso. Y mientras tanto, bueno, le preguntamos nuevamente al presidente Ernesto Figueredo qué clase de conversaciones han tenido con el gobierno más allá de este instrumento que representaría la residencia fiscal. ¿De qué otra manera podríamos atraer? Creo yo que este tiempo de pandemia es el momento clave realmente para analizar cuáles son las estrategias que con Paraguay tenemos disponibles para ofrecer al extranjero. Efectivamente, David, yo creo que hay una realidad dura que es la pandemia. Tampoco, o sea, yo soy siempre positivo, pero pisando tierra. Estamos en un momento que es muy difícil, digamos, de pretender hacer grandes, digamos, desarrollos, grandes expectativas, pero este es un momento de hacer un análisis muy interesante, ocupar el tiempo en justamente mirar lo que están haciendo otros países, mirar las fortalezas que tiene Paraguay. Paraguay tiene fortalezas macroeconómicas, fiscales. Tal vez para muchos ya sea algo normal, pero para de repente países como Argentina no es nada normal, ¿verdad? Un país con hiperinflación, con muchos problemas. Entonces, tenemos que mirar un poco el vaso medio lleno en ese aspecto. Ernesto. Sí, Raúl, adelante, por favor. A ver ahí. Cuestiones técnicas, estas cosas pasan en vivo, así es que no pasa nada. Hasta que tengamos ahí la conexión bien y ya lo escuchamos en breve al presidente. A Raúl, sí. El internet, no vamos a decir de qué telefónica es presidente para no entrar en otro conflicto, pero definitivamente el internet está teniendo problemas. Yo creo que Raúl puede decir, ¿verdad? Porque tiene una queja concreta. Pero mientras viene Raúl, un poco la idea es justamente siempre agradecer, con la recepción de la ministra Kramer siempre es muy buena, ella siempre está disponible a pesar de que su limitado tiempo, y un poco lo que estamos apelando es a que vamos a conformar un equipo de trabajo con Rediex, que es la red de, digamos, atracción de inversiones que tiene el MIC, y poder contribuir a que Paraguay esté en el mapa. Estas inversiones inmobiliarias no vienen apretando un botón, como toda inversión, ¿no? Entonces, uno tiene que empezar a hacer el marketing, primero diseñar el producto que es una residencia fiscal, estas son las alternativas para tener una residencia, una cédula paraguaya, cuál es el procedimiento, un procedimiento transparente, totalmente es con un escrutinio correcto, o sea, queremos atraer gente que quiere invertir, ¿verdad? Entonces, ese es el objetivo, iniciar un proceso, crear el producto, que sería cómo atraer inversiones, luego hacer el marketing, es decir, el gobierno, como bien decía Eric Salum, el gobierno es el que tiene que hacer el marketing hacia afuera, en los foros, contando, digamos, los procedimientos, y poner una ventana para que el inversor pueda entrar a una página web y transparentemente tenga todo desplegado el mecanismo. Hoy estamos en un mundo transparente en el cual tenemos que poner muy transparentemente, sin necesidad de ningún gestor mágico, sino totalmente una página web, una transparencia, y que una persona, una voz oficial del gobierno pueda responderle el proceso, digamos, de poder invertir en Paraguay. Y creo que tenemos muchas herramientas, tal vez nos falta ordenar esas herramientas, digamos, ¿verdad? Me parece que volvió Raúl y sí. quiero...
Vamos a ver si ya lo tenemos. La tercera es la vencida. Bueno, la tecnología falla, evidentemente. Bueno, un Ahí está. poco siguiendo con lo que decía tanto Eric como Lerto, creo que nuestro país hoy día tiene una imagen en el exterior muy, muy buena. Hemos cambiado en 20 o 30 años de ser un país donde éramos famosos por cosas no buenas, como era el automado, como era un sinnúmero de estadísticas que nadie se puede enorgullecer. Hoy día creo que a nivel regional y a nivel mundial la visión de Paraguay ha cambiado. Entonces, por un lado, nosotros tenemos que saber aprovechar la situación de Paraguay que hoy estamos teniendo, tenemos que saber vendernos y un poco qué podemos vendernos. Yo creo que esa es la pregunta. Uruguay ha sido muy inteligente y ha visto qué vender, qué producto vender. Hoy día Paraguay es famoso, Uruguay, perdón, es famoso por dos segmentos muy importantes, o tres, mejor dicho. Uno es la parte inmobiliaria, otra parte es la carne, y no menos importante en los últimos años ha sido el tema de la celulosa o las inversiones en materia de plantas de celulosa que ha tenido. Yo creo que en esos tres pilares ha mostrado un país con características semejantes a Paraguay en cuanto al tamaño, en cuanto a la idiosincrasia, en cuanto a la capacidad de la economía, que puede posicionarse a nivel mundial sabiendo venderse. Y eso un poco creo que es la tarea que hoy nuestras autoridades tienen. Lo está empezando a hacer o lo ha hecho en los últimos años con lo que ha sido la maquila. Yo creo que tenemos que ampliar los sectores, tenemos que ampliar el grado de interés a diferentes sectores de inversión y no solamente quedarnos en la maquila, que ha sido importante, pero me parece que hay otros segmentos y en este caso específico el rubro inmobiliario es muy importante. Para que tengan un dato más o menos en una comparación con un país similar como Uruguay, ellos en 3 años con la construcción subieron 4 puntos el PIB. O sea, el efecto de la inversión inmobiliaria en Uruguay ha sido enorme. Y yo creo que hoy tenemos que saber aprovechar eso. Como decía Ernesto y como decía Eric, hemos tenido ya inversiones extranjeras. Tenemos inversiones hoy día de Chile, de Argentina, de Uruguay, de España y de países latinoamericanos como Venezuela y Colombia, inclusive en muy poca medida tal vez Brasil. Solamente en la parte rural ha venido a invertir mucho en Brasil, pero no en la parte, digamos, del sector de construcción, tanto de oficina o de vivienda. Así que creo que hay mucho trabajo para hacer y no es un trabajo muy grande. Así creo que habrán hablado ya de la residencia fiscal. Uruguay ha puesto topes de inversión hoy día muy inferior a lo que tenían hace unos años o hasta hace poco. Hoy día uno puede obtener la residencia fiscal en Uruguay con una inversión en el orden de los $300.000 y con una permanencia de 60 días en el país. Esto de residencia fiscal es muy importante porque le permite a las personas o a nuestros vecinos a venir a fijar residencia en Paraguay, no solamente por las bondades económicas, sino que, como decía Ernesto, por las bondades también de vida. Somos una ciudad segura, un país seguro relativamente, con una economía estable, con una previsibilidad para lo que es el comercio y la industria. Así que en esa línea yo creo que hay que seguir trabajando y hay que lograr que el trabajo que hizo el gobierno a la maquila se extienda hacia otros sectores y en este caso específico al sector inmobiliario. Totalmente, importante mensaje es el que está brindando, por supuesto, y en este caso, como siempre sabemos, el tema de la televisión es bastante complicado, el tiempo es oro, y que me voy a dirigir directamente ya al señor, al presidente Ernesto Figueiredo, que nos pueda dar un poquitito un mensaje con respecto a cómo ve los siguientes meses con respecto al sector inmobiliario. Bueno, los siguientes meses, algo que caracteriza este año es la palabra incertidumbre. Es muy difícil hacer seriamente alguna futurología. Creo que el mensaje de lo más importante que podemos dar es el distanciamiento social, usar tapabocas, digamos, atender las medidas sanitarias y seguir trabajando en prepararnos para la salida. ¿Será esa salida en octubre? ¿Será esa salida en diciembre? No lo sabemos. Yo creo que nuestra economía está empezando a mejorar las recaudaciones fiscales
Hace poco miramos que en mayo recaudó el fisco casi igual de lo que recaudó en mayo del año pasado, es decir, es un mensaje, pero también tenemos que mirar la parte social, que está muy dura para sobre todo los países de frontera. Entonces yo creo que este es un momento que hay que tener mucha conciencia social de lo que hacemos y lo que proyectamos, pero empezar a mirar el post. Entonces yo creo que en ese sentido Paraguay se ha caracterizado que nuestros productos inmobiliarios los compran los paraguayos. O sea, nosotros vivimos en una gran medida de las compras de los paraguayos, pero tenemos un motor que está cada vez más importante, que es el motor de las inversiones extranjeras, que son familias, son personas, es Pepe, Juan y María de cualquier otro país que quiere tener un huevo en otra canasta, digamos, ¿verdad? Tener un rendimiento diferente, porque en su país han experimentado tal vez situaciones macroeconómicas, con lo cual yo creo que Paraguay tiene las condiciones de seguir siendo un país atractivo. Yo creo que este va a ser un año digamos, de mucho ajuste, va a ser un año de mucha dieta, ¿verdad? En todo sentido, y el año que viene se espera un rebote de entre el 3-4%, están hablando inclusive los más conservadores, y bueno, el asunto ahora es el puente para poder llegar a fin de año, digamos, esperando esa reactivación que yo creo que va a llegar, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, creo que estamos unidos los gremios digamos, del sector inmobiliario para seguir logrando, aparte del motor interno, traer más inversiones que lo único que reditúan es más impuestos, más puestos de trabajo, más disponibilidad de alquileres también, ¿verdad? A medida que se construye más, hay más oferta. Cuando hay más oferta, hay más competencia y se vuelve más competitivo el mercado. Y eso es sano tanto para la empresa desarrolladora o la inmobiliaria, y también es sano para el inquilino o el inversor, que tiene cada vez hoy Asunción, y no solo Asunción, Ciudad del Este, las grandes capitales tienen cada vez mejor y mejor calidad de oferta inmobiliaria, y creo que eso es lo que contribuye a un mercado que se desarrolle y sea más profesional. Sí, totalmente. Importante mensaje. Y quiero pasarle la palabra también para que nos dé un poquito de su visión en estos pocos minutitos, segundos, ya que nos quedan realmente, al presidente Eric Salum en cuanto a la perspectiva que tiene para el sector inmobiliario y las estimulaciones que sigue necesitando para crecer a nivel nacional. Sí, en la misma línea, creo que nosotros podemos como país sacar provecho de la situación en la que geopolíticamente se encuentra ubicado el Paraguay. Sería una alternativa muy interesante para los inversionistas, ya que la renta que les puede generar acá va a ser sustancialmente diferente a la que pueden obtener en otras plazas de la región. Y Paraguay tiene que apostar a ser un centro de servicios logísticos, servicios administrativos. Imagínense ustedes decirle a todas las multinacionales de la región, vengan y establezcanse en Paraguay, les va a salir 30, 40 o 50% más barato alquilar vivienda, oficina y funcionarios de acá. Y solamente dejar un front desk en cada lugar donde necesitan atender a los clientes, pero todo el back office, toda la infraestructura, toda la logística, el cargo, todo lo que son las bodegas, tenerlas todas instaladas acá, ya que estamos equidistantemente tanto del Atlántico como del Pacífico a la misma hora de vuelo, distancia, tenemos la vía fluvial que es muy económica como una alternativa. Y bueno, el gran tema pendiente de Paraguay todavía desarrollar un poco una infraestructura de carretera que lo está empezando a hacer con mucho más vigor, y la alternativa ferroviaria que sería ya cerrar la logística del transporte. Así mismo. Ahí está perfectamente, y ahora le pedimos un mensajito también, por supuesto, al ingeniero Raúl Constantino, para que nos pueda dar un poquito de su visión. Y bueno, una materia pendiente en nuestro país vendría a ser todo lo que tenga que ver con los créditos hipotecarios. Así que breve mensajito para toda la audiencia, por favor. Bueno, nosotros estamos trabajando, como usted dijo recién, en el tema de crédito hipotecario hace bastante tiempo, y seguiremos trabajando hasta lograr ese objetivo. Ahora, ya para no redundar en lo que han dicho tanto Ernesto como Eric, yo creo que también esta pandemia nos ha demostrado la informalidad que estamos viviendo en nuestro país, que somos una economía muy informal. Evidentemente,
los números que han demostrado estadísticos de post-pandemia y que se están viendo hasta ahora, yo creo que no es de la economía total, es de la economía formal. Y la economía informal es la que no está saliendo. ¿Y por qué hablo de la formalidad? Porque la formalidad es importante para un país. La imagen de un país hacia la atracción de inversores pasa por la formalidad, pasa por la seguridad jurídica, pasa por un sinnúmero de cosas. No solamente basta con ser un país estable, hay que también transmitir una serie de valores y la formalidad de la economía es uno de ellos. Creo que también la formalidad ha generado un problema en nuestro ámbito y ha sido la falta de acceso a crédito de muchas personas que al no estar formalizada su economía no son pasibles de crédito hipotecario y no son pasibles de créditos. Entonces me parece también que es un momento para que todos tengamos que reflexionar y ir de una vez por todas formalizando la economía de nuestro país, porque la formalización al final y al cabo es la seguridad para la gente. Hoy día muchas empresas informales están sufriendo la falta de acceso a crédito, están sufriendo los diferentes problemas del trabajo no declarado y un sinnúmero de situaciones que la informalidad genera en las personas o en las empresas. Así que me parece también que tenemos que sacar una lección de que la formalización de la economía es buena no solamente para la atracción de los inversores extranjeros, sino también para el propio ciudadano paraguayo, porque le permite acceder a una cantidad de situaciones que hoy día la informalidad no le permite. Es así mismo, tópicos muy importantes, factores relevantísimos a tener en cuenta en este tiempo histórico que estamos atravesando como país y que definitivamente tenemos que aprovecharlo para, como decían aquí los referentes, observar, analizar y crear estrategias efectivas para en el corto plazo poder resurgir con esta nueva economía que se nos viene. Caballeros, más que agradecerles el tiempo, lastimosamente saben cómo es el sistema de televisión, estamos apretadísimos, muy agradecidos y estoy seguro también que la teleaudiencia pudo aprovechar al máximo este conversatorio, este foro empresarial que tuvimos con ustedes. Muchas gracias al señor Ernesto Figueredo, muchas gracias al señor Raúl Constantino y por supuesto también al señor Eric Salum por este tiempo y espacio. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Gracias, David, Nadia, encantado. Un placer, muchas gracias a ustedes por el tiempo. Excelente. Bien, Nadia, con esto finalizamos, tenemos que despedirnos. Así apretadito como cinturón, pero bueno, la pasamos muy bien, agradeciendo por supuesto a nuestros invitados tan importantes y vamos a repetir el espacio a partir de las 20 horas, quien se perdió este foro empresarial y bueno, David, va a ser hasta mañana y no se olviden que tenemos el foro empresarial AM, estén perdidos por favor. Así será hasta mañana, gracias por la compañía, chao. Invertí en tiempo para vos. Invertí en tener el control. Invertí en lo que te da confianza. Invertí en su futuro. Invertí en nuevas oportunidades. Invertí en trato personalizado. Invertí en vos mismo. Descubrí nuevas alternativas de inversión. Puente. Soluciones financieras. Esta tierra que vio nacer a héroes y guerreros es cuna de una de las bebidas más exquisitas del planeta, hecha de la miel de caña más pura. Aquí está, añejándose hace 8 años y esperando la perfección. Tiene el honor de ser paraguaya y está destinada a la grandeza. Leones, etiqueta negra, rey de cañas, más de tradición paraguaya.